Buenos días, hermanos. Qué bueno que hayan regresado. Eso es una buena señal de que queremos crecer en nuestro entendimiento de la palabra del Señor. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor, a Efesios capítulo 5, donde estuvimos ayer. Si ustedes me acompañan, leemos juntos versículos 21 al 33 del capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. ¿La tenemos? Dice así: es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas eso significa: sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Oremos. Padre Dios, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu bondad, por tu misericordia al permitirnos en esta mañana reunirnos nuevamente en torno a tu palabra, en torno a tu nombre, a tu poder, atraídos por la gracia derramada en la cruz, Señor, y el llamado hecho a través de tu Espíritu Santo. Señor, necesitamos tu ayuda. Yo necesito tu ayuda para poder transmitir con claridad lo que dice la Escritura. Mis hermanos necesitan tu ayuda para poder entender, Señor. Abre ojos, abre oídos, abre mentes, cambia corazones, prepáralos para que la semilla de tu palabra sea sembrada y produzca un fruto abundante para la gloria de Cristo Jesús. No permitas, Señor, que hable desde mi propio entendimiento, sino que pueda ser un obrero fiel, un obrero aprobado por ti, que predica, Señor, sin desviar la Escritura. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cuando hablamos del matrimonio en un mundo perfecto, nos puede dar la idea equivocada de decir, bueno, si yo viviera en un mundo perfecto, si viviera en el jardín del Edén, si no tuviera que pagar renta, la hipoteca, si no tuviera que trabajar fuerte para llevar dinero a la mesa, alimento a la mesa, para pagar el college, para pagar universidades, para pagar la gasolina, en fin, yo podría ser un mejor esposo. Tal vez si mi esposo no estuviera tanto tiempo afuera consiguiendo dinero, si no hubiesen tantas distracciones, pero estamos en un mundo caído y mi esposo estuviera más pendiente de mí, porque pues no tenía que estar pensando en cómo conseguir la renta, sino que cada vez que tenemos hambre en la casa, él simplemente extiende el brazo y baja una fruta, porque así estaba en el jardín del Edén. Y a veces comenzamos a pensar que el problema de nuestros matrimonios es el ambiente en el que vivimos, la familia que tuvimos, que nos dio un modelo de matrimonio equivocado. A veces pensamos, si tan solo hubiese nacido en un país con mayores comodidades, con mayores oportunidades, con mayores posibilidades, y es algo que se da mucho en el contexto latinoamericano. Cuando hablamos con hermanos que viven aquí o que visitan Estados Unidos y viven en los países nuestros en Latinoamérica, es fácil darnos cuenta de que hay muchas oportunidades económicas que no tenemos en nuestros países, y decimos, bueno, si tuviera una casa más grande, con más espacio, donde los niños pudieran jugar, pudieran salir y hacer muchas cosas, tal vez mi matrimonio sería diferente. Si tuviéramos un gobierno distinto, mi matrimonio sería diferente. Pero cuando miramos el texto ayer, y el pastor Dave hizo un excelente trabajo dejándonos ver la caída,
podemos ver que el problema no son las condiciones externas. El problema de nuestros matrimonios está en nuestros corazones. El problema en nuestros matrimonios no es las circunstancias difíciles en las que vivimos, el jefe abusivo que tenemos, la ciudad costosa donde vivimos, el clima que está cambiando. Entonces, bueno, si solo viviera en verano yo no sería tan frío, o si solo viviera en invierno no sería como no te me acerques porque está muy caliente el clima. La realidad es que aún en un mundo perfecto nosotros podemos dañar un matrimonio, y Adán y Eva son la prueba de ello. Así que lo que necesitamos no son condiciones perfectas, sino necesitamos corazones transformados. Eso es lo que básicamente el texto que acabamos de leer nos está dejando ver. Así que es importante que ustedes puedan ver que hemos hecho un recorrido de un matrimonio en un mundo perfecto, un matrimonio en un mundo caído, y ahora vamos a ver un matrimonio en un mundo redimido, mas no perfecto. ¿Qué significa esto? Que nosotros todavía estamos viviendo en el mundo caído. La realidad de tu matrimonio es que se desarrolla en el mundo que surgió después de Génesis capítulo 3. Ese es el mundo en el que vivimos, el mundo donde la tarea de la mujer es más difícil para ella, el mundo donde la tarea del hombre es más difícil para él, y el mundo donde el pecado combate y quiere dominarnos, como le dice el Señor a Caín allí en el capítulo 4 del libro de Génesis. Pero por gracia de Dios para nosotros hay esperanza, porque nosotros, aunque vivimos en un mundo caído, al mismo tiempo dentro de ese mundo caído vivimos en un mundo redimido. Vivimos en el mundo que Cristo Jesús ha redimido con su sacrificio en el madero. Amén. Así que con base en esto vamos a comenzar a ver algunas de las perspectivas que Pablo nos da acerca de este mundo redimido y cómo vivimos nuestros matrimonios precisamente allí. Ahora, antes de entrar, es importante recordar lo que hablamos el día de ayer. No estamos abordando esto desde una perspectiva moral, es decir, mi idea no es que usted salga aquí con una lista de cosas, un to-do list de qué debo hacer para ser un mejor esposo o qué debo hacer para ser una mejor esposa, sino que podamos salir animados, hermanos, en que ya tenemos lo necesario para vivir matrimonios para la gloria de Cristo. ¿Qué es eso necesario? El Espíritu Santo de Dios. Si es que hemos sido llamados por Dios, si es que en verdad hemos creído en el sacrificio de Cristo, hemos confiado en la justicia que acabamos de cantar, Él cumplió la justicia en favor nuestro, ya no tenemos nada que probar, hemos sido aprobados en el Padre a través del sacrificio de Cristo Jesús, y ahora lo que estamos haciendo, lo que Pablo nos está mostrando es cómo vivimos esta vida digna después de haber sido llamados a través de este llamamiento santo del que hablamos el día de ayer. Así que no se trata de moral, se trata de vivir en el poder del Espíritu Santo. Por eso nos conviene volver a mirar el versículo 18 que tenemos allí en capítulo 5, donde dice: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Es decir, que esto no es un trabajo moral, esto no es un trabajo en nuestras fuerzas, esto es algo que es producido por el Espíritu Santo, que nosotros intencionalmente trabajamos hacia allá, pero que no puede darse sin la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Déjenme darles una palabra de ánimo. Es sábado, empezando el verano, y usted está aquí. Eso es sobrenatural, no es normal. Lo normal sería que usted estuviera pensando, si es un día libre, en dormir hasta tarde, en tal vez irse para algún lugar de vacaciones, en ver televisión, en hacer cualquier otra cosa, menos venir a que le digan que tiene que cambiar muchas cosas para agradar a Cristo Jesús. El hecho de que estemos aquí muestra que el Espíritu Santo está obrando en nuestros corazones. Y créanme algo, no hay nadie más interesado en que ustedes y yo vivamos un matrimonio para la gloria de Cristo que el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está de nuestro lado, todo está listo. Solo tenemos que dar el paso y comenzar a confiar en Él. Amén. Con esto en mente,
tenemos que recordar que en un matrimonio redimido, en un mundo redimido, el matrimonio luce de la siguiente forma: Cristo es la fuente, Cristo es el medio y Cristo es la meta. No podemos perder eso de vista. Cristo es la fuente, ¿por qué? Porque el llamamiento del que habla el capítulo 4 es el llamamiento a través del Evangelio, lo cual no puede ser llevado a cabo sin la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Es decir, que nuestro modelo de matrimonio es el modelo de Cristo con la iglesia. Cristo es la fuente. ¿Es por qué nosotros hacemos esto? Es por causa de Cristo. Cristo es el medio. ¿Por qué Cristo es el medio? Porque el versículo 18 dice: sean llenos del Espíritu Santo, y tenemos que recordar que Jesús le dijo a sus discípulos que Él iría al cielo, pero que Él enviaría al Espíritu Santo. Es decir, es Cristo Jesús quien envía a su Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir de acuerdo al estándar de la Escritura. Así que es imposible hacer esto sin Cristo. Cristo es el medio y al mismo tiempo Cristo es la meta, porque el versículo 32 dice: eso es un gran misterio. ¿Qué es un gran misterio? En lo que dice el versículo 31, que el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Esa unidad del hombre y la mujer no son la meta, son la ilustración, son las sombras, son la preparación, son un tipo de lo que es verdaderamente importante. ¿Cuál misterio? El misterio, la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Es decir, que la meta es poder vivir de la manera en que Cristo vive con su iglesia, con nosotros. Así que Cristo es la fuente, Cristo es el medio y Cristo es la meta. Cuando perdemos eso de vista, vamos a estar en problemas. Siempre necesitamos volver a mirar a Cristo. Cuando nos encontramos desanimados en medio del matrimonio, podemos ver a Cristo siendo paciente con nosotros, con nuestro propio pecado. Cuando a las mujeres les cuesta someterse a sus maridos, deben ver el ejemplo de Cristo sometiéndose a la voluntad del Padre en beneficio nuestro, y entender que en última instancia todo apunta a reflejar esa belleza perfecta de Cristo y la iglesia siendo uno solo. Porque recuerden, hermanos, que Cristo habla a la iglesia como su novia, como su esposa, y el evento más importante que los cristianos estamos esperando es las bodas del Cordero. No solamente Cristo regresa, sino que Cristo regresará y nos llevará para estar con Él y celebrar las bodas del Cordero. Es decir, ese es el matrimonio perfecto, del que hablaremos un poquito tal vez al final. Número 2, en el matrimonio, en el mundo redimido, el Evangelio es el combustible que mueve la relación. Tenemos imperativos, dice el versículo 21, sométanse unos a otros. Eso no es una sugerencia, es un imperativo. En la gramática es una instrucción, es una orden, pero nuevamente es una orden que proviene ¿de dónde? De ser llenos del Espíritu Santo, de haber sido llamados y ser parte de un solo cuerpo, cada parte, como lo vimos en el capítulo 4, cumpliendo su rol específico, ayuda a que las demás partes se desarrollen y todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor, pareciéndose más y más ¿a quién? A Cristo, quien es la cabeza de su iglesia, del cuerpo que es su iglesia. Tenemos imperativo para las esposas, versículo 22. Para las esposas eso significa, y esto es precioso, porque nosotros podemos reconocer que es prácticamente imposible cumplir esto sin la ayuda del Espíritu Santo, pero no podemos alegar que no sabemos cómo vivir para la gloria de Dios. No sé si me hago entender con esto, porque eso es clarísimo. ¿Qué significa someterse? Y es una lucha que tenemos, especialmente en el siglo XXI en que nosotros vivimos, un siglo egoísta, un siglo que promueve el amor propio, un siglo que promueve piensa primero en tu felicidad, un siglo que está diciendo no puedes hacer feliz a otros si primero no eres feliz tú mismo, y que está promoviendo siempre el primero tú, segundo tú, tercero tú, y si queda un campo, métete tú también. Pero el Evangelio es contracultural. Y entonces tenemos imperativos que hablan de someternos unos a otros, y para algunos, bueno, pero ¿cómo así? ¿Someterme? ¿Cadenas? No.
Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja ver qué significa eso. Y entonces, vamos primero con las esposas. ¿Qué significa esto para una esposa? Significa, sométase cada uno a su marido como al Señor. Y yo creo que aquí las esposas pueden cogerse el pelo y jalárselo, decir, ¿cómo así? Me voy a someter a mi marido, pero no solo someterse al marido, sino someterse al marido como si se estuvieran sometiendo al Señor mismo. Eso es lo que significa para una mujer cristiana el mandato de someterse unos a otros por reverencia a Cristo y como luces ser llenas del Espíritu Santo. Ahora, cuando una mujer escucha esto, y cuando decimos esto en la cultura que vivimos, esto suena retrógrado. Esto suena traído de las mismas cavernas. O sea, estás loco. ¿Cómo se te ocurre decirle a una mujer que se someta a su marido? Algunas mujeres me han preguntado, ¿tú quieres que tus hijas se sometan a un hombre? ¿Iban sometidas toda la vida? Y mi respuesta es, en el tono en que tú lo estás diciendo, por supuesto que no. Pero en el tono en que el Espíritu lo está diciendo, ese es mi anhelo. Y quiero que si Dios les concede casarse, puedan someterse a sus maridos como la iglesia se somete a Cristo. Y no sé si notaste la diferencia, porque hay una diferencia en decir sometidas a un hombre toda la vida a sometidas a sus maridos. Porque la primera está implicando una suerte de esclavismo, está implicando una suerte de abuso. La segunda está simplemente reflejando el modelo perfecto de Dios para el matrimonio, que las mujeres fueron creadas como ayuda idónea para el hombre. Eso es lo que vimos el día de ayer. Ahora Pablo da un porqué. ¿Por qué la mujer debe someterse a su marido? Versículo 23 da la razón. Porque el marido es más inteligente que ella. ¿Dice eso tu Biblia? No, la mía tampoco. Bueno, vamos a volver a leer entonces. La mujer debe someterse a su marido como al Señor, porque el marido es más fuerte que ella. ¿Tampoco dice eso su Biblia? Ok, vamos a volver a leer entonces. La mujer debe someterse a su marido como al Señor, porque el marido es menos emocional que ella. ¿Tampoco dice eso su Biblia? Ok, vamos a volver a leer esta versión. Debe someterse a su marido como al Señor, porque el marido es más espiritual que ella. ¿Tampoco di ahí? Ok, entonces vamos a leer esta versión a ver qué dice. Dice, porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Qué precioso, porque la razón que Dios le da a la mujer para someterse a su marido es que Cristo la salvó. Fíjate esto, mujer. Porque no está hablando nada en términos de es que él tiene estas cualidades, es que tú no tienes estas cualidades, es que él es así, tú eres asá. No está hablando en términos de capacidades, en términos de habilidades. Está hablando en términos del evangelio. Por eso les decía que en el mundo redimido, el combustible para llevar a cabo esto es el evangelio. Porque la razón que Pablo le da a una mujer para someterse a su marido, como la iglesia se somete a Cristo, es que Cristo es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Y eso tiene una implicación para las mujeres. Si tú eres parte de la iglesia, Cristo es tu salvador. Y entonces tú no te sometes a tu marido porque él se lo merezca. La realidad es que yo creo que la mayoría de las veces yo no me merezco que mi esposa se someta a mi autoridad. La mayoría de las veces me merezco que me tire por el balcón. Vivimos en un piso 13. Pero Cristo la salvó a ella. Y ese es el motivo suficiente para que ella diga, Señor, tú me has salvado, ahora quieres que yo me someta a la autoridad de mi esposo, entonces lo voy a hacer. No por lo que él hace, no por lo que él no hace, no por la manera en que él es, no por la manera en que él no es, no porque me trajo chocolates o rosas o porque me cantó o no me cantó, sino porque Cristo me ha salvado. En un mundo redimido no estamos buscando argumentos para someternos y vivir de esa manera a las mujeres, sino que Dios les da el argumento principal. Se someten a Cristo, que es la cabeza de la iglesia, porque Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia.
Si tú eres parte de la iglesia, tú no necesitas más razones. Ayer el pastor Dave nos recordaba cómo usualmente estamos apuntando hacia otros. Y las mujeres no les cuesta mucho trabajo apuntar hacia sus maridos. Y déjenme decir algo. Muchas veces cuando yo atiendo consejerías matrimoniales, las esposas dicen cosas de sus esposos que son verdad. Y yo digo, wow, esta hermana la tiene un poco más difícil si pienso desde una perspectiva humana. Pero al fondo el argumento se cae de todo lo que Él es, porque Cristo dice, ok, Él no dice, sométase cada uno a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, Él es el salvador de su cuerpo que es la iglesia, así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse a todo su marido, versículo 24, parte B, a menos que su marido, no hay 24B, ¿lo estamos viendo? Punto final. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué viniste hasta aquí para escuchar que te sometas a tu marido? ¿Pero por qué? Hay una razón. Cristo es tu Salvador. Si Cristo te ha salvado, ese es todo el combustible que tú necesitas. Entonces tú ya no estás viendo a tu marido, sino estás viendo ¿a quién? A Cristo. Tú no estás sirviendo a tu marido, sino estás sirviendo ¿a quién? A Cristo. Tú no estás respetando en un sentido a tu marido porque Él se ganó tu respeto, sino porque Cristo te ha salvado. Ese es el punto de Pablo aquí. Ahora déjenme hacer algunas aclaraciones, porque cuando dice que la mujer se somete a su marido, a su marido en griego implica a uno solo, a su propio marido, dicen algunas versiones, y es más fiel. La mujer debe someterse a su propio marido. ¿Qué significa esto? La idea del machismo que algunas iglesias adoptan, sacado de este texto, es completamente antibíblico. Porque Dios no está diciendo, y la mujer debe someterse al hombre. Dice, la esposa se debe someter a su propio marido. ¿Por qué hablar de su propio marido en un contexto de iglesia? Porque Pablo le está escribiendo a la iglesia. Pablo no le está escribiendo al mundo. Entonces Pablo no necesitaría hacer la aclaración de a su propio marido, porque se supone que una mujer, ¿cuántos maridos debe tener en la iglesia? Uno solo, es cristiana. Entonces asumimos que hay una sola persona con la que ella está casada. Pero el énfasis del texto de someterse a su propio marido, como al Señor, implica que de ninguna manera Dios está llamando a la mujer a someterse a todos los hombres. Y eso es importante, parece poca cosa, pero es importante ver que Dios no está diciendo que la mujer está por debajo del hombre, sino que en una relación de matrimonio, en un mundo redimido, la mujer acepta voluntariamente el liderazgo que Dios ha puesto en su esposo como cabeza para ella, así como la iglesia acepta el liderazgo que Dios pone en pastores, y así como incluidos los pastores aceptamos el liderazgo que ha puesto Dios en nosotros a través de Cristo Jesús, así como Cristo Jesús acepta que Dios Padre es la cabeza de Él. Esto no es cuestión de quién es más importante, sino es cuestión de roles, como lo hablamos ayer. Pero es muy importante que enseñemos esto. Mi esposa no tiene que someterse a ningún otro hombre en la iglesia, solo a mí. Las mujeres no tienen que seguir las órdenes de todos los hombres de la iglesia. Yo he estado en iglesias donde las mujeres tienen la idea de que ellas están por debajo y cada hombre le puede decir a cualquier mujer, hazme un favor, mira, no. Por favor, silencio. No es así. De eso no está hablando aquí el texto. Está hablando de una relación única. Ella tiene un solo esposo y cada mujer a ese solo esposo se va a someter. Ahora, ¿qué implicación tiene esto para las solteras? ¿A quién se someten las solteras? Se someten, si están en casa de sus padres, a sus padres. Ellas tienen otra autoridad. Y si viven solas, tienen los líderes en la iglesia. Pero no es a todos los hombres, y debemos enseñar esto, porque cuando le enseñamos a las niñas que ellas se someten a los hombres, estamos fomentando una cultura de abuso. Estamos fomentando una cultura patriarcal, y esa no es la cultura bíblica. Es importante entender esto. Pero el otro lado del espectro es: tú no te sometes a nadie.
En Colombia usamos una expresión, no sé cómo se escucha aquí, pero le dicen las mujeres, no te la puedes dejar montar de nadie. Bueno, en un sentido es correcto, porque no podemos permitir el abuso, pero en otro sentido estamos diciéndole, te casas y no te la vas a dejar montar de tu marido. Y ahí hay un problema grande. Nosotros los que tenemos y estamos criando niñas o mujeres, debemos enseñarles y prepararlas para que cuando se casen, si es que ese es el plan de Dios, se puedan someter a sus maridos. ¿A quién? A su propio marido. ¿A quién se somete la iglesia? A su propio marido. ¿Quién es su marido? Cristo Jesús. Hay otros apartes, por ejemplo, pensando en pastores, dicen sométanse a sus pastores. Aquí hay varias iglesias representadas. Yo aquí estoy con mi esposa, mis hijas. A las únicas que yo puedo pedirle cuentas como pastor en todo este salón es a ellas tres, porque yo no soy pastor del resto de ustedes. Y es importante, hay una limitación allí. Los solteros como tal, los hombres, lógicamente no tienen autoridad sobre las mujeres de la iglesia. Ahora, la palabra nos llama a ver el sometimiento como algo bueno, pero el mundo lo ha puesto como algo malo. Entonces, algunas cosas importantes. Someterse no significa anularse. Someterse no significa que la mujer dejó el cerebro en la entrada de la iglesia cuando se casó. Someterse no significa que ella ya perdió la capacidad de opinar, de pensar, de desarrollar cosas, sino someterse significa aceptar el liderazgo de su esposo en la toma final de decisiones. No se trata simplemente de ser un cero a la izquierda, porque eso no es bíblico, porque entonces no sería ayuda. Es ayuda idónea, no esclava idónea, sino ayuda, alguien igual a él que le está ayudando en este camino de santificación, y es la manera en que Dios está haciéndolo. Pero ella tiene voz en el proceso. De hecho, un esposo que no escucha la voz de su esposa es un tonto, y es el tonto más tonto entre los tontos, porque Dios le ha dado ayuda idónea y él no quiere que la ayuda hable. Es tonto, es súper tonto. Me recuerda escuché una vez a alguien que contrató a una persona para que le ayudara a hacer aseo en su casa, pero antes de que llegara la persona a ayudarle a hacer aseo en su casa, aseaba toda la casa para que la encontraran limpia, no hablar mal de ella. Entonces, ¿para qué contratas ayuda? No quiero que haga nada aquí, entonces ¿para qué la contratas? Pero muchos esposos son tan tontos que no buscan, ni siquiera aceptan un esposo que entiende el diseño divino en un matrimonio redimido. Va a ver que su esposa es su mejor apoyo, es su ayuda idónea, y no escucharla es tonto. No buscar su opinión es tonto. Muchos esposos se meten en problemas porque no escuchan la voz de su esposa. Otros se meten en problemas porque escuchan demasiado la voz de su esposa. Entonces tú puedes decir, pero ¿la escucho o no la escucho? Creo que hay un proverbio que nos ayuda, creo que es el proverbio 24, si no me falla la memoria, que dice, no le respondas al necio en su necedad para que no pase, no le respondas al necio según su necedad. Versículo siguiente dice, respóndele al necio para que no se crea sabio en su necedad. Entonces uno dice, ¿le respondo o no le respondo? Bueno, depende. ¿Escucho o no escucho? Escucha. Pero tu decisión final como cabeza debe ser honrar a Cristo. Buscas perspectiva, pero a veces ella se va a equivocar. ¿Por qué? Porque como lo hemos venido diciendo, tu esposa es una pecadora igual que tú, pero es tonto no recibir la ayuda que Dios está dando. Ahora, es importante que dice, es el salvador de su cuerpo, y esto ha llevado a algunos esposos a pensar que ellos son los salvadores de su esposa. Y no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que la esposa se somete a Cristo porque Cristo es el salvador de ella, no porque ahora Dios o Cristo le ha dado un nuevo salvador al lado de ella. Y eso es importante que lo entendamos. El esposo no es el salvador de la esposa. La iglesia tiene un solo salvador, y ese salvador es Cristo Jesús. Amén. El rol de la esposa como ayuda idónea
en medio de la iglesia cristiana es un reflejo de la obra redentora del Espíritu Santo a través del sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 3, como bien lo explicó el pastor Dave ayer, Dios habló algo de la mujer. ¿Y qué le dijo? Vas a desear gobernar a tu marido. Así que en un mundo donde la mujer quiere gobernar a su marido, así que eso no es nuevo, usted puede pensar, esta generación ahora quiere, no, desde Génesis capítulo 3 tenemos mujeres queriendo señorear a sus esposos, queriendo someter a sus maridos, pero el punto aquí, mi amado hermano y hermana, es que si nosotros en verdad hemos recibido el Espíritu Santo, entonces volvemos al diseño original. ¿Va a ser fácil? No. Si ustedes son honestas, hermanas, van a poder decir que la mayoría del tiempo no quieren someterse a sus maridos. Y no estoy hablando de cosas gigantes, porque muchas personas piensan, bueno, pero si él me pide que me tire por el balcón, ¿debo someterme a su autoridad? Por supuesto que no. Pero la realidad es que la lucha de las mujeres para someterse a sus esposos no tiene que ver con que se tiren por el balcón, sino en cosas pequeñas, muchas veces en el día a día. Él dice, vamos a hacer la compra del mercado, se dice así aquí también, de los alimentos, aquí en este lugar, y ella dice, no, ahí no. Pero no hay una razón lógica. No es que ahí sea, en otros lados sea más económico, no es que haya más surtido, simplemente es que quiero ir al sitio donde yo quiero ir, porque yo voy a tomar la decisión final. Y entonces hay mujeres que no se someten bíblicamente, pero lo maquillan. Entonces, someterse no significa gobernar en cuerpo ajeno. Y eso es algo que tenemos que ver. En un mundo redimido, la mujer se va a someter alegremente al liderazgo de su esposo, y eso significa que se va a someter alegremente al liderazgo de su esposo. En español eso significa que se va a someter alegremente al liderazgo de su esposo. ¿Qué quiero decir con esto? No aquí, ustedes mujeres tienen cara de santas, pero hay iglesias donde las mujeres tienen prácticas como las siguientes. Ok, Él es la cabeza, entonces Cristo dice que me someta a mi cabeza, yo voy a seguir su liderazgo, pero cuando Él no está de acuerdo con mis brillantes ideas, entonces voy a buscar que Él lidere llevando a cabo mis deseos de varias maneras. Voy a manipular con cara triste, voy a hacer pucheros. Entonces el esposo decidió algo diferente a lo que ella quería y ella comienza a estar triste, no quiere comer, no quiere arreglarse, hasta que el esposo la ve tan triste que termina haciendo lo que ella sugirió. Manipulan con la vida íntima de pareja, manipulan con mal genio, manipulan con los niños. Dile a tu papá que tú quieres eso es otra forma de manipular. Y es algo que vemos en la escritura con frecuencia. Vemos a esta mujer llamada Atalía, que era el poder detrás del poder. Y eso que Atalía hace en el libro de Reyes es lo que muchas hermanas hacen en la iglesia. No, al final él decidió, pero ella sabe que al final él decidió porque ella decidió primero. Y manipuló e hizo todo lo que pudo hacer hasta que su esposo dijo, ok, sí, ella dijo, él decidió. Pero ella sabe que por una semana ella hizo cosas, preparó la comida que a él le gustaba o dejó de preparar lo que a él le gustaba. Entonces, ok, vamos a hacer lo que tú dices. Él sabe que al esposo no le gusta la cebolla y de ahí para adelante es sopa de cebolla, encebollado, arroz con cebolla, hasta que él dice, ok, vamos a hacer esto. Bueno, tú eres la cabeza, si tú lo dices yo te sigo. Eso no es sometimiento alegre y feliz en Cristo Jesús. Y como los esposos se están riendo mucho, avancemos al versículo 25. Para los maridos, esto es precioso este texto, para los maridos eso significa, y quiero llamar la atención, esposos y esposas, porque tenemos 2 versículos para las esposas y tenemos 6 versículos para el esposo. ¿Qué significa para la esposa? 2 versículos. ¿Qué significa para el esposo? 6 versículos. Tremendo. Para los maridos eso significa 2 puntos. Me encanta. Ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios.
Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera el marido debe amar a su esposa como a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia, y nosotros somos miembros de su cuerpo. Interesante, porque Pablo vuelve a usar la misma estructura gramatical. Cada uno ame a su propia esposa. Es decir, este no es el llamado a amar a todas las mujeres de la iglesia de una manera especial. Muchos hombres han caído en adulterio por no diferenciar esto. Hay palabras que yo solo puedo usar con mi esposa. Hay términos de afecto que tienen que estar reservados única y exclusivamente hacia mi esposa. Hay un cuidado especial que tiene que manifestarse de tal manera. Voy a dar una ilustración. Sarita, nuestra hija menor, ella me dice varias veces: tú amas más a mamá que a mí. Y digo: qué bueno que te des cuenta, porque eso es bueno. Ella es mi prioridad. En medio de toda la iglesia, ella es mi prioridad. Y si eso se nota, eso significa que por lo menos en la relación contigo y ellas he hecho un buen trabajo. Porque es importante, aún sobre mis hijas, el amor por mi esposa debe estar por encima. Las palabras de afecto, el cuidado, la inversión de tiempo tienen que sobresalir por encima de las demás hermanas de la iglesia. A todas las amo, y como pastor uno desarrolla, Dios pone en el corazón del pastor un amor especial por las hermanas. Algunas las veo como más cercanas, a otras las veo como hermanas menores, a otras las veo, algunas inclusive paternalmente. Pero hay algo que está reservado única y exclusivamente para mi esposa. Y eso es lo que Pablo está implicando acá. Ahora, número 2, ¿qué significa esto de amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia? Dice el texto: Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Una cosa importante para corregir acá es que lo que Cristo está diciendo acá, lo que Pablo está diciendo inspirado por Dios aquí, no es que la función del hombre es amar a la esposa lavándola con la palabra de Dios. Nosotros no somos los que lavamos a las esposas. Es Cristo el que lava a mi esposa, es Cristo el que la santifica, es Cristo el que la purifica, porque nuevamente lo que Pablo está haciendo aquí es estableciendo lo que Dios ha hecho por la iglesia para darnos combustible para hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y de hecho es interesante, porque cuando Pablo dice que Cristo entregó la vida por la iglesia, el esposo es la iglesia. Es decir, que ¿por qué yo debo amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia? Porque Cristo entregó su vida por mí a fin de hacerme santo y limpio al lavarme mediante la purificación de la palabra de Dios. Y lo hizo para presentarme delante de Él a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Seré en cambio delante de Él santo e intachable. Esa es la manera en que yo debería como esposo leer ese texto. Es decir, mira todo lo que Dios ha hecho por mí. Mira lo que Cristo ha hecho por mí. Y como Cristo ha hecho por mí, entonces yo voy a amar a mi esposa como Cristo ama a la iglesia. Pero cuando aún quiero pensar en que Dios ha hecho eso por mi esposa, es Cristo el que lo hace, no lo hago yo. Ahora, ¿eso significa que entonces yo no debo liderar espiritualmente en mi casa? No. Esa es mi tarea. Bien lo explicaba el pastor Dave ayer. Yo debo liderar a mi casa. Yo debo modelar una vida donde yo me someto al señorío de Cristo Jesús, donde me deben ver que yo paso tiempo en las escrituras, que yo paso tiempo en oración, que quiero agradar a Dios en mis decisiones, pero yo no soy el redentor de mi casa. Mi casa tiene un solo redentor, Cristo Jesús. Yo no soy el que lava a mi esposa, porque algunos esposos han tomado esa tarea equivocada. Una vez fui a la casa de un hombre con otro pastor, fuimos a su casa
porque la esposa se estaba quejando y decía, pastor, es que él leyó ese texto y él dice que él me tiene que lavar. Y yo no sé, yo me estoy como enloqueciendo. Me pareció que la hermana era exagerada, así que fuimos con otro pastor a su casa y entramos. Era un apartamento pequeño. Si usted ha ido a Colombia, los apartamentos son pequeños. Y desde que entramos eran versículos por todo. O sea, parecía una casa de grafitis. Versículos por todo lado, por todo lado, por todo lado. Yo le decía, hermano, ¿qué estás haciendo? Lavándola. Y luego ella dijo, pero eso no es lo peor, por favor vayan al cuarto. Entonces entramos al cuarto y frente a la cama, en la pared frente a la cama, y es una pared que estaba acá, había un versículo así gigante que era lo primero que ella veía cada día al despertar. Horrenda cosa es caer en manos del Dios viviente. O sea, tú estás loco. Y él pensaba que estaba aplicando Efesios capítulo 5. No, quien lava a mi esposa con la palabra es Cristo. Yo apunto porque es parte de mi deseo ver que ella crezca espiritualmente, pero yo no soy el redentor ni el lavador de mi esposa. Entonces, ¿cómo manifiesta Cristo su amor por la iglesia? Muriendo en la cruz, ¿ok? ¿Significa eso que la manera en que tú amas a tu esposa es que estás dispuesto a, si un carro se sale de control, tú la tiras a ella a un lado y tú recibes el golpe? Tal vez tu instinto natural te lleve a eso, tal vez seas como el pastor Víctor y entonces mates la culebra, pero tal vez seas como algunos pastores en nuestra iglesia local que salen corriendo con una cucaracha y la dejan a la esposa y tirada, mátala, y ellos salen corriendo. Entonces tal vez no es eso. Tal vez no es estar dispuesto a que se formó un tiroteo y tú la proteges y te pones como escudo. Tal vez puede implicar eso. Pero un hombre puede ser un pésimo esposo y el último de sus días poner el pecho a una bala. Pero según las escrituras, no según yo, la escritura dice, utilizando al apóstol Juan, de tal manera amó Dios al mundo, que aún, o en esto mostró más bien su amor Dios por el mundo, en que aún siendo pecadores, ¿aún siendo qué? Pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, hay cosas aquí que podemos desarrollar en cuanto al cuidado, en cuanto a los detalles por nuestras esposas, en cuanto a hablarles palabras románticas, y todo eso tiene su lugar. Pero en el texto que estamos estudiando, amar a la esposa implica amar a mi esposa cuando está pecando contra mí. Y eso sí es más difícil. No simplemente amarla porque mira, cada día te veo más bonita, cada día, no sé, te vas como rejuveneciendo. Si Dios te concede eso y ves a tu esposa que se va rejuveneciendo, es un don de Dios y está bien que lo veas así. Pero el punto de Pablo aquí es, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo se manifestó el amor de Cristo? Cristo nos sigue amando hoy día tras día, en que es paciente con nosotros, pero el amor de Cristo manifestado por la iglesia fue colgado en ese madero, muriendo por sus enemigos, muriendo por aquellos que lo perseguían, muriendo por aquellos que estaban gritando crucifícale, y diciéndole al Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Mi amado hermano, tú tienes una tarea importante, y es en medio del pecado de tu esposa, y especialmente cuando el pecado de tu esposa te está afectando directamente a ti, voy a amarla allí, voy a cuidarla allí, voy a acompañarla allí. Y no es algo que sea fácil de practicar. De hecho, puedo confesarte que hasta este año tuve la oportunidad de decirle a mi esposa, hasta ahora entiendo este texto y creo que te he fallado por 19 años en que no te he amado como dice la escritura, en una situación que tuvimos donde lo que mi esposa estaba pensando podría afectarme mucho, poder decir, yo voy a estar contigo, no importa lo que pueda pasar. Y eso me dejó ver 19 años de error, porque muchas veces es simplemente, bueno, yo voy a ayudarle a que se santifique, mira, estás haciendo esto mal, con amor, pero hasta ahí. Pero no es lo que Cristo hace. Cristo no nos dijo con amor, ustedes van para el infierno, sino que Cristo nos dijo con amor, ustedes van para el infierno. A menos que nazcan de nuevo, no pueden ver el reino de los cielos. Pero no nos dejó ahí, fue a la cruz y murió por nosotros.
Ese es el trabajo tuyo. Esa es la manera de amar, y eso es imposible a menos que veas a tu esposa como superior, a menos que veas a tu esposa como el objeto de tu amor, el objeto de tu esfuerzo diario para que ella pueda crecer en santidad, no para que tú la hagas crecer, porque eso es importante. No dice que la esposa se someta al marido, no dice maridos sometan a sus esposas. Tampoco dice mujeres hagan que sus esposos las amen. Pero si pensamos, muchas veces el matrimonio sufre porque la esposa está tratando de obligar al marido a que la ame y el esposo está tratando de someter a su esposa, obligándola a que lo respete. Pero ese no es el compromiso de él. El compromiso de él es amarla, y el compromiso de ella es respetarlo, someterse a su autoridad. El hombre lógicamente implica, dice versículo 28, de la misma manera el marido debe amarla como a su propio cuerpo. El hombre que no cuida de su esposa es un loco delante de Dios. Es como un hombre que está cortándose, lastimándose. Cada herida que has causado en el corazón de tu esposa es una herida que has causado en tu propio corazón. Cada palabra dura que has dicho sobre tu esposa es una palabra dura que has dicho sobre ti mismo, porque tú y ella son uno. Por eso el Señor guía a través de Pablo para decirnos: cuidamos, nadie odia su propio cuerpo. Bueno, hay gente con problemas psiquiátricos que tal vez sí, pero en sus cabales una persona cuida su cuerpo. Una persona no quiere que su cuerpo sufra, una persona no quiere que su cuerpo esté lastimado, y por eso lo que está diciendo aquí el Señor es que es una persona. El hombre cuida a su esposa como a su propio cuerpo, lo va a alimentar como Cristo lo hace por la iglesia, y eso es otra vez el Edén. Adán debe proveer, es otra vez Génesis 3. Le va a costar, pero el hombre no se va a estar quejando diciendo cosas como: aquí sí, oye, bájale un poquito, te convendría hacer dieta, el mercado cada vez rinde menos, yo trabajo y trabajo y trabajo y tú comes. Bueno, no, lo hacemos alegremente, servimos y proveemos nuestras casas con gozo y con alegría, porque eso refleja el rol que Dios nos dio desde el principio. No estamos hablando de trabajo, pero en Génesis capítulo 2 dice que Dios puso al hombre en el jardín para que lo cuidara. Había trabajo, el trabajo no vino con la caída, se hizo difícil con la caída, pero el trabajo es previo, es un don, un regalo que Dios nos ha entregado. Amén. Por último, porque ya se me acabó el tiempo acá, ya sonó esto. Ahora no sé cómo pararlo. Ya. Me quitó 15 segundos que los voy a recuperar. Un matrimonio redimido es un matrimonio que restaura la unidad. Por eso Pablo dice el versículo 31, el hombre deja a su padre, a su madre, se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. En el matrimonio redimido, los cónyuges dejan de pensar en el beneficio individual y comienzan a pensar en el beneficio del matrimonio. Los dos están trabajando pensando en qué es lo mejor para el matrimonio, para la relación, aunque eso no necesariamente sea lo mejor de manera individual, y eso es contracultural. En un matrimonio redimido, la unidad como prioridad deja por fuera completamente la idea del divorcio, la idea de la separación por incompatibilidad de caracteres, que es una cosa bien absurda. En Colombia el mayor número de divorcios está documentado es por incompatibilidad de caracteres. ¿Qué están diciendo? Que somos diferentes. Acaban de descubrir que el agua moja. El hombre y la mujer son diferentes por diseño divino, somos distintos. Separarse por eso es algo loco. Al mismo tiempo es como decir que los que promueven el matrimonio homosexual están bien, porque son hombres y se entienden. Bueno, no nos separamos. De hecho, la palabra divorcio y separación debería estar completamente fuera de la conversación en un matrimonio redimido. Tengo que hacer la aclaración, no estamos diciendo si la coge a golpes, no importa, aguántese, quédese allí, eso tiene otro escenario, pero es que somos distintos, es que queremos cosas diferentes. Hermanos, Dios nos ha llamado a promover la unidad de la iglesia, y esa empieza por la unidad en los matrimonios sólidos que buscan la gloria de Dios. Y por último, el objeto nuestro no es el matrimonio, sino la iglesia y Cristo.
Nuestros matrimonios seguirán experimentando problemas, pero nuestros matrimonios redimidos están apuntando al matrimonio, no en un mundo perfecto, sino al matrimonio perfecto. Pasamos por matrimonio en un mundo perfecto, matrimonio en un mundo caído, matrimonio en un mundo redimido. Y Pablo dice en el versículo 32, ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno, el matrimonio perfecto. Y eso es lo que hace importante este texto, aún para los solteros, viudos que dicen, bueno, ¿yo para qué escucho esto? Bueno, lo escuchas porque tú estás preparándote para el matrimonio más importante, el matrimonio con Cristo Jesús, las bodas del Cordero. Ese será el matrimonio perfecto. Mientras tanto, nosotros nos esforzamos por vivir un matrimonio redimido. Y hermanos, hay esperanza, porque como lo dijimos desde el principio, si Cristo mora en ti, si el Espíritu Santo mora en ti, tienes toda la ayuda que necesitas. No luches en tus fuerzas, no trates de cambiar a tu cónyuge, esfuérzate en agradar a Cristo, en cumplir lo que Cristo quiere para ti y deja que Él lidie con el pecado de tu cónyuge, deja que Dios lidie con lo que hay alrededor, pero tú solo esfuérzate en agradarlo a Él. La sangre de Cristo que nos ha redimido es la prueba de que Dios tiene un propósito para nuestros matrimonios. Así que yo espero que salgan de aquí con esperanza, no con moralismo, sino con esperanza de lo que Dios va a hacer en nuestros matrimonios por el poder de su Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Yo oro por todos los matrimonios en este lugar, pidiéndote que los bendigas, pidiéndote, Señor, que les ayudes, pidiéndote, Señor, que traigas ánimo a ellos en medio del desánimo que pueden experimentar por matrimonios en conflicto. A aquellos que están atravesando crisis, que hoy puedan ver que lo que necesitan es el Evangelio, que lo que necesitan es a Cristo en medio de sus casas, que el pasado, Señor, no lo podemos borrar, que las cosas difíciles que hemos dicho no las podemos retirar, pero que así como hemos sido perdonados en el Evangelio, podemos perdonar, podemos encontrar refugio y ayuda en nuestro cónyuge, porque es el regalo que tú nos has dado, la persona más cercana para poder caminar hasta que lleguemos a las puertas de la Jerusalén celestial. Ayuda a los matrimonios, tanto a los que tienen muchos años como a los que están iniciando, a poner su mirada en Cristo, solo en Cristo, y encontrar el poder en Cristo Jesús.